musa, es una sola musa. Y volvemos al aire porque en este segundo bloque lo tenemos a Damián Martínez, que nos va a traer una historia muy conmovedora. Hoy ya la hemos nombrado en el programa. ¿Quién nos traes, Dami, hoy? Vamos a hablar de dos textos y de dos autores que tienen algunas cuestiones en común. Un autor argentino, ya fallecido, vamos a nombrarlo como Fouil, nada más, para no decir su nombre, porque él muchas veces se presentaba así, incluso sus libros se editaban de esa manera, solamente con el apellido, como si fuera una marca comercial, y ahora nos vamos a explayar en eso también. Y una escritora inglesa, Virginia Woolf, ¿no? Muy reconocida por el feminismo y muy reconocida por todos los lectores de literatura, digamos. Ahí tenemos un cruce interesante. ¿Y por qué digo que tienen muchas cosas en común, además de que los dos se dedicaron a la literatura? Por dos textos en particular. Por el Orlando es una novela que publicó Virginia Woolf en 1928. Y la particularidad que tiene esta novela es que su personaje protagónico, Orlando, vive mucho tiempo. Pero cuando digo mucho tiempo me refiero a muchos siglos, digamos, muchos años. Es una historia fantástica, este personaje que vive muchos siglos en Inglaterra. Y otra particularidad más, otro elemento, ¿no? Estos elementos extraños o sobrenaturales que hay en la literatura, otra particularidad es que se convierte en mujer, ¿no? Orlando se convierte en mujer, amanece una mañana como mujer. No fue voluntario, digamos. No fue de ninguna manera voluntario. Y les voy a leer ese párrafo en la página, casi en la mitad del libro, en la página 56 del libro, ese párrafo que describe la situación. Les leo. Orlando se había transformado en una mujer, inútil negarlo. Pero en todo lo demás, Orlando era el mismo. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. Su cara, como lo pueden demostrar sus relatos, era la misma. Su memoria podía remontar sin obstáculos el curso de su vida pasada. Alguna leve vaguedad puede haber habido, como si algunas gotas oscuras enturbieran el claro estanque de la memoria. Algunos hechos estaban un poco desdibujados. Eso era todo. El cambio se había operado sin dolor y minuciosamente, y de manera tan perfecta que la misma Orlando no se extrañó. Muchas personas, en vista de lo anterior y de que tales cambios de sexo son anormales, se han esforzado en demostrar que Orlando había sido siempre una mujer, que Orlando era ahora un hombre. Biólogos y psicólogos resolverán. Bástenos formular el hecho directo. Orlando fue varón hasta los 30 años. Entonces se volvió mujer y ha seguido siéndolo, ¿no? Y ahí tenemos ese fragmento en que describe o que se narra su cambio. Ustedes dicen, bueno, pero estamos hablando de los adultos mayores, estamos hablando de la vejez. ¿Por qué este personaje cambia de sexo a los 30 años? Bueno, ahora les voy a contar la relación que tiene que ver con Fouil. Y antes de terminar con Orlando y Virginia Woolf, quería mencionar esto de la película. La película, bueno, se hizo mucho tiempo después. Recordemos, el libro es de 1928 y la película en 1993, dirigida por Sally Potter, y el personaje, digamos, el Orlando, tanto como hombre como mujer, está realizado por la misma actriz, por Tilda Swinton. Y entonces yo les decía, bueno, la presencia de Fouil, ¿por qué hablamos de la vejez hoy y hablamos de Orlando? Porque Fouil escribió su texto Memoria de Paz, uno de sus cuentos, escritos a fines de la década del 70, que retoma esta idea de alguien que vive mucho tiempo y de alguien que cambia de sexo así de manera, no sé, natural, por decirlo de alguna manera, o por decirlo entre comillas. Memoria de Paz está protagonizado por un personaje que está narrado en primera persona, este texto, a diferencia del de Virginia Woolf, y el personaje se llama justamente Virginia. Ajá. ¿No? Fouil le pone ese nombre al
al personaje. Podemos pensar en la intertextualidad ahí. Totalmente la presencia de un texto dentro de otro, la presencia del texto de Virginia Woolf en Memoria de Paso. Este personaje, claro, si es argentino, si lo tenía que ubicar en nuestro contexto, no puede hacer que viva 400 o 500 años. ¿Qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo? Bueno, este personaje nace en 1799. Les leo el primer párrafo del cuento, que tiene un impacto, que es de esos cuentos que no podés dejar de leer y querés saber qué sigue pasando. Memoria de Paso. Después oímos hablar del Cabildo de Mayo y de la invasión de ingleses y de las guerras, pero por 1810 yo tenía 11 años. Ya iba a la escuela, nuestra finca se hallaba a pocas cuadras del Cabildo Mayor y sin embargo no me enteré de nada de eso. Cuando arribaron José de San Martín y Alvear, sí, porque todas las niñas se desvelaban por conocerlos o visitar algunos de los salones de sociedad donde ellos solían danzar y platicar con las damas. Pero yo me había casado a comienzos de 1812. Entonces tenemos este personaje que se casó a los 13 años en 1812, personaje que sigue vivo. En el cuento no muere, digamos, se queda vivo por lo menos hasta 1960, 1970, más o menos, que uno puede ubicar. Y casi al final del cuento me interesa marcar, antes de cerrar con Memoria de Paso de Fowell, un párrafo que tiene que ver con, bueno, cómo se mira este personaje que va cambiando de lugares en los que vive, que va cambiando de profesiones y se va adaptando siempre a los tiempos. Dice: viví con sencillez durante años hasta que en 1957 debí alejarme. El celador, porque era preceptor en una escuela secundaria en Quilmes, el celador es sospechoso de fracaso y cosecha rencores. Además, era evidente mi situación anómala y muchos reprochaban: no has envejecido, y lo atribuían a la misoginia o a una supuesta homosexualidad, ¿no? Y acá está este sentido que genera con que una persona que se mantiene bien en la tercera edad o que no envejece tiene que ver algo con la homosexualidad. Bueno, uno puede pensar, bueno, en personajes que no envejecen, también hay algo de Oscar Wilde y del retrato de Dorian Gray presente en esta obra. Entonces queríamos mencionar estos dos valiosos textos, esta novela, Orlando, de Virginia Woolf, y este cuento, Memoria de Paso, de Fowell, que tienen mucho en común. ¿Y por qué les decía lo de una marca, ¿no? Como Fowell como una marca? Fowell, además de escritor, fue sociólogo y docente en la Universidad de Buenos Aires y fue creador publicitario. Durante mucho tiempo trabajó como creador publicitario, y una de las frases, del eslogan, digamos, más conocido de la República Argentina es de su autoría, ¿no? Una empresa muy importante, una empresa de cigarrillos, lo había contratado para hacer el eslogan. Él les presentó el eslogan, la empresa de cigarrillos no lo quiso, y finalmente una empresa cervecera de la localidad que recién mencioné en el cuento compró esa frase. También hubo en el medio alguna situación de plagio, porque su compañero se hizo pasar por él y bueno, vendieron la frase. Y esta frase que Fowell nos dejó también entre sus obras literarias, podemos decir, es El sabor del encuentro. Dami, una pregunta. ¿Vuelve a repetirse la palabra homosexualidad en algún otro momento en el cuento o solo se insinúa después? No aparece la palabra homosexualidad, pero en el comienzo del relato, cuando Virginia es mujer todavía, digamos, sí tiene un encuentro amoroso, tiene una relación amorosa con otra mujer. La verdad que hermoso, nos da cuenta de esto, del transcurrir de los años y cómo de alguna manera se transforman las personas y se modifican algunas pautas culturales también para ellas. Impactante ahí la frase de Virginia Woolf cuando escribía sobre el Orlando, que iba a cambiar su porvenir, ¿no? Cómo cambia nuestro porvenir a medida que nos vamos construyendo como personas con género. Hermosas estas menciones. También, si quieren leer un poquito más, está en la revista Revueltas esta mención de Fowell y Virginia Woolf. Así que muchísimas gracias, Dami, como siempre, un placer. Boca sucia, liberando palabras. 106.9
uniendo territorios.